Vuelvo a preguntar, ¿están viendo la diapositiva? Sim, doutor. Bueno, vamos a comenzar a hablar esta semana sobre infección del tracto urinario, pero antes de comenzar este tema, quisiera escuchar a Jenny que me hable desde el punto de vista de la anatomía del riñón. Anatomía del riñón, Jenny. Jenny, ¿no me escuchas? Eric Morato. Sí, doctor, le explico. ¿Quiere la anatomía, lo que es del riñón o el sistema urinario en sí? Sistema urinario, como tú lo entiendas. Bueno, el sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una porción de uretra y el sistema genital como tal. Los riñones pues tienen un tamaño aproximado de unos 11 centímetros, de 10 a 12 centímetros de largo, de ancho tiene unos 5 centímetros, 5 a 7 y de grosor tiene unos 3 centímetros. Está rodeado de una cápsula, presenta, ¿cómo se llama? Cálices, presenta cálices mayores, cálices menores, presenta los vértices o las verticales renales, que también se les puede llamar, o columnas renales. También presenta, bueno, su unidad funcional de riñón es la nefrona, que es la principal filtradora de la sangre. Y bueno, las porciones de así generalmente, ¿no? Y las porciones pues, de uréteres son de unos 20 a 30 centímetros aproximadamente. Y la porción de uretra, dependiendo de la mujer, es aproximadamente unos 2 centímetros y del hombre es unos de 12 a 15 centímetros. Así por encima. El riñón también tiene la pelvis renal, ¿verdad? Sí, doctor, se me había olvidado eso. Y también tiene el riñón una corteza y una médula renal. Sí. ¿Verdad? Y me podrías decir quién irriga el riñón. La arteria renal. Y me podrías decir qué cantidad de sangre le llega al riñón del gasto cardíaco. Del gasto cardíaco. No me acuerdo muy bien, doctor. Creo que aproximadamente unos 5 litros, pero creo que estoy mal. Raiza, ¿me podrías decir qué por ciento del gasto cardíaco total es para el riñón? Pedro. Eliani. Buenos días. Para el riñón llega a 20% de la sangre, siendo que 18% va para la corteza y para médula de 1 a 2%. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, Eric, desde el inicio, de que desde el punto de vista anatómico, la irrigación es por la arteria renal y nos va a estar llegando alrededor de un 20% del total de gasto cardíaco. Y es muy importante también tener presente de que de ese 20%, solo el 2% está llegando a la médula. Por tanto, es una zona muy poco vascularizada. Ahora, Alex, desde el punto de vista funcional, ¿cuáles serían las 4 funciones fundamentales del riñón? Doutor, as funções renais são a filtração, a reabsorção, a secreção e excreção. Muy bien.
Es decir, que el riñón tiene 4 funciones importantes, que es de filtrar esa sangre, reabsorber lo que se necesite, secretar lo que necesito eliminar y excreción. ¿Y en qué lugar ocurre esto, Alex? Na nefrona? En la nefrona, ¿verdad? Que como decía Eric, era la unidad funcional del riñón. Esto está ocurriendo en la nefrona. Gigriola, ¿qué estructuras importantes tiene a nivel de la cápsula de Bowman? ¿Y qué importancia tiene? Ativa aí o microfone. Ativado já. Te escucho. Pero, ¿puede repetir, por favor, doctor? Es que se Yo ha sé que cortado. la nefrona tiene un glomérulo y alrededor del glomérulo está la cápsula de Bowman. ¿Qué importancia tiene esa cápsula? Es para ocurrir la sangre pasa por las cápsulas de Bowman para ocurrir la filtración. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué estructuras tiene importante esa cápsula que son necesarias para que no se me escapen ciertos elementos? Es la papila y la pirámides es donde está la cápsula de Bowman. No, en la cápsula de Bowman yo tengo los podocitos o pedicelos. Ahí tengo un elemento químico importante. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, doctor. Leonardo, Doutor, eu não me recuerdo também. Marcelo, Doutor, seria os proteoglucanos, que controlam a entrada, en la filtración, la entrada y salida de las proteínas. y de la glucosa, ¿verdad? Proteoglicanos. Sí. Entonces parece que los proteoglicanos son necesarios para controlar, como tú dices, la entrada, es decir, que no se me escapen las proteínas y que no se me escape la glucosa para los túbulos y no excretarlos. Pero en caso de que se escapara un poquito de aminoácidos esenciales, un poco de glucosa, yo sé que el riñón tiene la capacidad de reabsorber y eso lo reabsorbe y lo lleva de nuevo para la arteriola eferente. Por tanto, no lo elimina. Entonces, estaríamos hablando de esos elementos anatómicos funcionales que son necesarios. Jenny. Ya estás activa, Jenny. Eric Ferreira. Sí, doctor. Jenny, dime qué importancia tiene la mácula densa. La mácula densa. Ajá. No Eric Ferreira. no sabría decir. Doctor, Te escucho. sí, no sería para detectar la concentración de sodio, de calcio. Sodio, calcio. ¿Dónde se encuentra la mácula densa, En el túbulo contorneado distal. ¿Verdad? A la entrada del túbulo contornado distal, cuando se acabe el asa de Henle, en esa esquina de ahí está la mácula densa. Y ella funciona como un semáforo. Es decir, ella es reguladora. Ella, si se me está escapando mucho sodio, lo retiene. Si necesito que se escape, abre la puerta para que se escape y se excrete. Es decir, que la mácula densa que está situada en esa zona muy estratégica regula el medio interno, participa en la regulación del medio interno. Ah, sí. Raiza, ¿me escuchas, Raiza? Sí, doctor. Háblame, ¿cuáles son las 3 hormonas que produce el riñón? No escuché. El riñón tiene una función hormonal. ¿Cuáles son las 3 hormonas que él produce?
Não sei, doutor. Pedro, Eu igual aqui também não sei. Eliani, ¿cuáles son estas funciones hormonales? Oi, doutor. ¿Cuáles son las funciones hormonales del riñón? O riñón produce renina. Renina, Creo que es eritropoyetina. No me eritropoyetina, recuerdo muy bien, doctor. eritropoyetina, y la otra, Alguna cosa con calcio. produce el Hidrocalciferol. calcifiol ¿Cómo? o la 1,25 de hidrocolecalciferol. ¿Verdad? Isso, no me recordaba muy bien el nombre. Entonces, qué importante que el riñón tenga función hormonal para que él produzca renina y se active el eje renina-angiotensina-aldosterona y me regule la presión arterial, que ya sabemos que es un mecanismo de control inmediato y tardío. Qué bueno que me produzca la eritropoyetina, porque ya yo sé que la eritropoyetina estimula la médula ósea para que sintetice el hematí, el glóbulo rojo. Por tanto, haya hemoglobina y transporte de oxígeno. Y qué bueno que sintetice el 1,25 de hidrocolecalciferol para que regule el metabolismo del calcio y del fósforo. Yo sé que es muy importante para la osteogénesis y para otros mecanismos fisiológicos. El calcio es muy importante, lo hemos visto en la sinapsis neuronal, lo hemos visto en el potencial de acción cardíaco, es decir, forma parte también de la cascada de la coagulación que vamos a estar estudiando más adelante. Es decir, que calcio y fósforo regulados por esa hormona producida por el riñón. Entonces el riñón, al parecer, desde el punto de vista anatómico y funcional, tiene tremenda importancia. Conocerlo a él es válido para poderlo relacionar con el resto de los sistemas de nuestro organismo. Yo decía en el otro grupo que este fin de semana estuve leyendo un artículo sobre aprendizaje significativo del estudiante en la universidad. Y quiero que lo tengan en cuenta. Se lo he venido diciendo siempre. Es importante rescatar lo que hemos estudiado en las asignaturas anteriores, en este caso anatomía y fisiología, del sistema que estamos avanzando para a ese contenido que ya yo conozco, limpiarlo bien y poderle incorporar lo otro. Si esto sucede así, el aprendizaje es muy significativo. Si no sucede así, sigue siendo memorístico y es un aprendizaje mecánico. Y ese no es significativo para la vida del médico. Entonces, en ese sentido, quiero que sigan trabajando la parte anatómica y funcional, revisando esos conceptos de atrás, porque son muy válidos para la asignatura de fisiopatología. Entonces vamos a comenzar a hablar ya de infección del tracto urinario. Y ya desde que hablamos de esta parte, nos recordamos de la amiga Jacinta, de la paciente Jacinta que tuvimos. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan a Jacinta? Pedro, ¿la recuerdan? Doutor, a gente não estou podendo escutar aqui por meu telefone, só por ele de... Não, escutar, estou não estou podendo falar e está escutando mal em el telefone de Raíssa. Preguntaba, Alex, ¿te acuerdas de Jacinta, Alex? Pergunta de novo, doutor? Si te acuerdas de la paciente Jacinta que tuvimos en la cama 2. Mais ou menos, doutor. ¿Qué te acuerdas de ella? Que ela tinha uma infecção? ¿Qué más? Alô? Leonardo, ¿qué te acuerdas de Jacinta? Doutor, não me recuerdo casi nada. Nada.
Están viendo cómo las huellas de memoria no están funcionando. Imagínense a los 6 meses. ¿Quién se acuerda de ustedes? Eric Morato, háblame de Jacinta. Doctor, creo que era la paciente del caso clínico número 2, que tenía obesa, diabetes mellitus, ¿eso? Ajá. Pues tenía síndromes de poliuria, polidipsia, si mal no me recuerdo, y fiebre. En los signos tenía fiebre, escalofríos, tenía el signo de Kussmaul. Muy bien. ¿Te Estaba acuerdas del diagnóstico de Jacinta? Estaba diagnosticada con un hipotiroidismo, si no me recuerdo mal. ¿No te recuerdas que tenía una pielonefritis de tipo enfisematosa? Eso también. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando de esa infección del tracto urinario, de esa pielonefritis. Aquella de Jacinta era una variante de pielonefritis enfisematosa, que era grave, también llamada papilitis necrotizante, que se ve mucho en el paciente diabético. Hoy vamos a estar hablando de este tema de infección del tracto urinario, que si yo estuviera en el aula normal y le preguntara a las muchachitas que están en clase cuántas han tenido infección urinaria, de las 8 que tengo en clase ahora, 4 me iban a decir que habían tenido algún episodio de infección urinaria. Y si le preguntara que por qué tiempo el médico la siguió, me van a decir que por ninguno. Muy probable que de las 4, 3 hayan hecho el tratamiento automedicada. Y si les pregunto por qué tiempo le indicaron urocultivo, me van a decir que no se hicieron urocultivo o que quizás se hicieron uno. Entonces, a donde quiero llegar es que la infección del tracto urinario es una entidad muy frecuente, pero además de ser frecuente, es muy maltratada. Vamos a ver el concepto de infección urinaria. Entonces dice que es la invasión del tracto urinario por gérmenes que sobrepasan los mecanismos de defensa del huésped y se expresa por bacteriuria más leucocituria y opiuria. Es decir, que en el propio concepto vamos a estar viendo elementos como invasión del tracto urinario por gérmenes, y ahí estoy viendo ya que es una entidad que es producida por un agente infeccioso que sobrepasa muchas veces el mecanismo de defensa que tiene el individuo. Bueno, ese mecanismo de defensa, por ejemplo, en el diabético, en un paciente inmunodeprimido, las infecciones urinarias son muy frecuentes y la mayor parte de las veces asintomáticas. Y que además para su diagnóstico, en el propio concepto lo está diciendo que necesito la presencia de bacteriuria. Por tanto, ahí se incorpora el otro elemento de diagnóstico, que es esa bacteriuria. Sin bacteriuria no hay diagnóstico. Sí o sí, un examen general de orina tiene que estar la bacteriuria o en el urocultivo. Estos serían los elementos a rescatar del concepto de infección del tracto urinario. Si vamos desde el punto de vista epidemiológico, fíjense que en relación al sexo, el masculino solo es frecuente en el primer año de vida, y después de esto, el femenino ocupa el valor preponderante, tanto en el preescolar, escolar, como en la vida adulta. Jenny, ¿por qué tú crees que sea la mujer la que está más predispuesta a la infección urinaria que el hombre? Porque siempre que va, yo creo que por su forma de ir al baño, o sea, se sientan en diferentes baños públicos y eso. Es decir, que por no tener el cuidado adecuado a la hora de la micción, ¿qué más? ¿Por qué será más frecuente en la mujer que en el hombre? Jenny. También puede ser la higiene, las actividades. Es decir, la higiene que tiene que tener la mujer, puesto que tiene 3 conductos que están muy cerca uno del otro, ano, vagina y uretra, y se pueden infectar
fácilmente. Eso es muy importante. ¿Qué otro elemento hace a la mujer que la predispone más que al hombre? ¿Qué tú crees, Jenny, en relación con la uretra? Jenny. No sabría. Ya, es importante que me digan, no sé si no saben para no perder el tiempo, ¿verdad? Raiza, Doctor. sí, dime. Dígame, el que habló, Alex. No, doctor, fue Marcelo. Marcelo, Es lo dígame. tamaño de la uretra, que ¿Eh? es pequeña. Lo tamaño de la uretra es pequeña de la mujer. ¿Verdad, Jenny? La uretra de la mujer es una uretra corta, a diferencia de la uretra del hombre, que es una uretra más larga, por tanto, más difícil a la bacteria poder llegar al riñón en el hombre que en la mujer. Y recuerden también que la mujer muchas veces, por evitar eso que dice Jenny, de sentarse en el baño, no va al baño y retiene mucho la orina en la vejiga. Eric, te faltó hablar de la vejiga cuando hablaste de la anatomía. Y esa retención de orina en la vejiga es un caldo de cultivo para las bacterias. Por tanto, el consejo sano es que vaya siempre al baño cada vez que tenga el deseo. Y por otra parte, la poca ingesta de líquido, ¿verdad? Cuando no consumimos suficiente agua, el riñón no trabaja y por tanto la osmolaridad aumenta y eso predispone a que las bacterias les guste estar en ese medio. Pero fíjense en la diapositiva que dice que el primer año de vida, el niño, el varoncito, es más frecuente que en la muchacha. ¿A qué se deberá esto? Por la fimosis, doctor. ¿Verdad? En el varoncito, el primer año de vida hay fimosis, muy frecuente las fimosis. Y si no se reducen las fimosis, entonces ahí se acumulan secreciones y predisponen a las infecciones. Y fíjense al final de la diapositiva que dice en el hombre adulto es frecuente también la infección. ¿Por qué? Porque ya la próstata comienza a hacernos daño. Por tanto, la hiperplasia prostática actúa como un fenómeno obstructivo, retiene orina y esta orina puede infestarse. Fíjense que en la edad escolar, la mujer adulta, la embarazada y la posmenopáusica están predispuestas a muchas reinfecciones y recurrencias de infección urinaria. Es decir que aquí estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico, pero tenemos que relacionarlo con los antecedentes del paciente. ¿Verdad? Estos son elementos de antecedentes que yo tengo que estar preguntando para poder conformar mi diagnóstico. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que sucede? Que las bacterias tienen tres mecanismos por los cuales llegar al riñón y son las vías de comunicación, las vías de llegada al parénquima renal. Y tengo tres vías. La canalicular ascendente, que es la más frecuente. Fíjense que el 95% de las Escherichia coli agarran esta vía para llegar al riñón, canalicular ascendente. Tengo la vía hematógena por la sangre, una sepsis, una neumonía. Por pseudomonas puede ir por la sangre y llegarme al riñón. El estafilococo, la salmonela, la tifoidea, las cándidas, los hongos. O por contigüidad, por la relación tan estrecha que tiene el aparato genitourinario con el aparato digestivo, sobre todo la parte del colon, y esa relación linfática que hay entre ellos puede también propiciar la llegada de las bacterias al tracto genitourinario. Es decir, que esas serían las tres vías de llegada al riñón. ¿Por qué es que la Escherichia coli es tan frecuente? Fíjense que se hablaba de un 95% de los casos. ¿Por qué es tan frecuente que ella nos produzca enfermedad renal, infección urinaria? Y esto es una pregunta que nos van a hacer los pacientes cuando nos llegan a consulta. Médico, ¿por qué es que no se me quitan las infecciones urinarias? Hago tratamiento y a los 3 meses estoy de nuevo con la infección. Bueno, además de todo lo que hemos hablado, de que luego no se cumple lo que debe de cumplirse,
La Escherichia coli, fíjense que tiene en su estructura unos antígenos de superficie, antígenos H o K, que la hacen resistente a la fagocitosis. Se hace muy resistente a la fagocitosis y por tanto no la pueden atacar. Por otra parte, ya tiene fimbrias en unas paticas. Estas fimbrias se adhieren muy fuerte al uroepitelio. Por tanto, una vez que están pegaditas al uroepitelio, impiden que los mecanismos humorales de defensa del individuo puedan atacarle más fácil. Entonces, uno, que hay antígenos en su superficie. Otro, que se agarran muy fuerte al uroepitelio. Otro, que tienen toxinas. Fíjense que ellas liberan unas toxinas que hacen que disminuyan la motilidad de los uréteres. Disminuye la motilidad del uréter. Por tanto, esas toxinas, al disminuir el movimiento del uréter, hace que la orina se retenga. Porque el uréter tiene que estar en movimiento para que la orina baje a la vejiga. Por tanto, ya hay 3 elementos ahí de la bacteria que hacen muy propicia la infección urinaria, y yo tengo que dominar estos elementos. Fíjense que esta bacteria ella reconoce inmediatamente que llega al aparato genitourinario, reconoce receptores específicos que son para ella. Y una vez que lo reconoce, se pegan a ellos y son estas fimbrias las que se agarran en sus receptores y no hay quien las desprenda. Pero ella también es muy inteligente y ella va a ir hacia la médula renal. Y ya nosotros sabíamos que en la médula renal solo llegaba un 2% de sangre. Por tanto, como llega menos sangre a la médula, le gusta vivir ahí para que la actividad fagocítica de mi sistema celular y humoral, de mi sistema de defensa, de los macrófagos, los polimorfos nucleares neutrófilos, que me ayudan a defenderme, como no llega casi sangre, no hay movilidad granulocitaria. Es decir, los granulocitos es la serie granulopoyética, son los leucocitos. Y yo sé que constituyen segunda barrera de defensa después de los macrófagos. Entonces, ni macrófago ni leucocitos polimorfos le es fácil llegar a donde está la Escherichia coli porque el movimiento de sangre que hay es muy poco, solo un 2%. Y por otra parte, la actividad del complemento también es inhibida en esta zona de la médula renal. Esta hiperosmolaridad que hay a nivel, porque casi no hay sangre y se están acumulando sustancias, electrolitos, solutos, esta hiperosmolaridad que hay en esta zona hace también que la actividad del complemento se vea limitada y por tanto la bacteria esté a sus anchas para poder actuar. Entonces, por ahí estarían con esta diapositiva y la anterior, estaría la explicación de los signos y síntomas que tiene mi paciente. Es lo que está sucediendo a nivel del riñón. ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? Está muy callado, no los escucho. No, doctor. No, doctor. Ya, seguimos entonces. Vamos a entrar en algunos conceptos que tenemos que saber para tratar esta enfermedad. Yo tengo que definir si mi infección urinaria está complicada o no está complicada. Y está complicada cuando la estructura y el funcionamiento del riñón son anormales. Pensemos en Jacinta. Jacinta tenía una nefropatía diabética. Eso hacía que su estructura renal estuviera comprometida y el funcionamiento también. Por tanto, la predisponía a las infecciones urinarias. En ese caso, era una infección urinaria complicada porque la estructura y función estaban alteradas. Si la estructura y función están normal, yo digo que la infección urinaria es una infección urinaria no complicada. Ahora bien, el otro concepto que tengo que saber es si es recurrente o no recurrente. Y digo que es recurrencia cuando hay más de 3 episodios en un año. Esa recurrencia la vamos a ver desde 4 puntos de vista. Si mi paciente recurre en un año más de 3 veces y siempre es la misma bacteria,
yo digo que eso se llama recidiva o recaída. Si mi paciente recurre más de 3 veces en un año con bacterias diferentes cada vez que yo le hago el urocultivo, yo digo que eso se llama una reinfección. Si cada vez que yo le hago un urocultivo, disculpen, un urocultivo a mi paciente, siempre ese urocultivo es positivo, yo digo que tiene una infección urinaria recurrente, pero del tipo persistente. Y finalmente, si yo tengo un paciente que le hago un urocultivo, sale una Escherichia coli, le pongo de tratamiento ciprofloxacina y al cuarto día sigue con fiebre y fiebre, le repito el urocultivo y ahora aparece un estafilococo, yo digo, tiene 2 bacterias, esto se llama superinfección. Entonces, no solamente es quedarme con que mi paciente tiene una recurrencia, sí, tiene una recurrencia porque tiene más de 3 episodios, pero también debo de saber de si esa recurrencia es una recidiva, una reinfección, una persistencia o una superinfección. Una vez tenido en cuenta estos 2 conceptos, me quedaría un último concepto que sería la localización de la enfermedad, si es alta o si es baja. La infección urinaria alta es la que compromete los riñones y el uréter. Y las infecciones urinarias bajas comprometen de vejiga, próstata en el hombre y uretra. Las infecciones urinarias altas generalmente cursan con fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos y manifestaciones bajas que pueden añadirse como disuria, hematuria, tenesmo vesical, incontinencia urinaria. Pero lo que sí no puede faltar para yo caracterizar una infección urinaria alta es la fiebre con el dolor lumbar. Las infecciones urinarias bajas, no hay fiebre ni hay dolor lumbar. Lo único que tienen son síntomas bajos. Ardor, dolor a la micción, disuria, puede haber hematuria, puede haber tenesmo vesical, polaquiuria, incontinencia vesical, pero nunca en una infección urinaria baja debe de haber fiebre ni dolor lumbar. Por tanto, cuando yo tengo un paciente con una infección urinaria, tengo que clasificarlo de esa manera. Infección del tracto urinario alta o baja, complicada o no complicada, recurrente o no recurrente y el tipo de recurrencia. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas en la clasificación de la enfermedad? Doctor, Vamos. ¿cuál es la más frecuente de alta o baja? No, las más frecuentes. Si te dijera, si me preguntas a mí, te digo que las altas, pero quizás si le preguntes al urólogo, te diga que las bajas. Sí. ¿Verdad? Es muy frecuente en la mujer joven tener infección urinaria baja, es frecuente. Sí. ¿Alguna duda en relación con la clasificación? Doctor, una pregunta. No había otro, no me acuerdo bien, pero según la localización, se puede decir, puede ser uretra, vejiga, vesical y renal, ¿verdad? ¿Se puede hacer una localización así o no? No, no. Vaya, no es que no. Tú puedes decir, sí, claro, tú puedes decir, mi paciente tiene una pielonefritis, que es lo que estamos viendo, o mi paciente tiene una cistitis porque cree que la infección está en vejiga, o mi paciente tiene una uretritis porque cree que está en uretra, o tiene una prostatitis porque cree que es en próstata. Eso sí. Ok. ¿Ya? Entonces seguimos, muchachos. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de la enfermedad? Creo que ya hemos ido avanzando en esto. En primer lugar, con los antecedentes de mi paciente. ¿Será un diabético? ¿Será que lo han instrumentado y le han puesto sonda vesical a mi paciente? Es muy frecuente que la enfermera no tome las medidas de sexia y antisexia y cuando le está poniendo la sonda, infecta a mi paciente. ¿O será que es un caso recurrente, que no es primera vez que tiene este episodio? ¿O será que tiene una infección vaginal? ¿O será que es una embarazada? ¿O que se trata de un niño con algún problema estructural?
Entonces, los antecedentes de mi paciente siempre es lo primero. Eso siempre lo hemos dicho. Antecedentes, cuadro clínico, examen físico y por último complementario. Entonces, en la clínica, ya yo les decía a ustedes que la clínica generalmente es de un paciente que viene con una fiebre muy alta y como la fiebre de las faringitis y la faringoamigdalitis, estas también dan muchos escalofríos. Fiebre con mucho escalofrío y sudoración después profusa. Este paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener dificultad con la claridad, puede haber fotofobia. Está el dolor lumbar, este dolor que tiene atrás en las caderas, Giordano positivo. Este dolor que se debe a la distensión que tiene la cápsula, producto de la inflamación que hay del edema intersticial que está ocurriendo. Este paciente puede venir y referirnos que está orinando muy oscuro, que está orinando turbio, que está yendo muchas veces al baño en poca cantidad, que tiene dificultad para la micción. Es decir, que a pesar de que estos son síntomas bajos, recuerden que la bacteria en el 95% la vía es canalicular ascendente. Yo puedo tener una infección baja y secundariamente llegar a ser alta y por tanto tengo síntomas de las dos esferas. Mi paciente puede tener hematuria y es muy frecuente en el anciano esto que está aquí abajo. La forma gastroentérica de la enfermedad. Náuseas, vómitos, diarrea que pueden deshidratar al viejito y llevarlo al shock. Entonces recuerden a Jacinta, que Jacinta estaba en shock séptico. En shock séptico, una paciente diabética y inmunodeprimida. Entonces, la clínica, de forma resumiendo, la clínica estaría condicionada por manifestaciones un poco generales, por manifestaciones geniturinarias y por manifestaciones de la esfera digestiva. Podríamos resumirlo así para recordarlo. Una vez que ya tengo los antecedentes, que tengo la clínica de mi paciente, me corresponde examinar al paciente. El examen físico lo van a estar trabajando esta semana, lo están viendo también en semiología, y la semana que viene lo vamos a estar preguntando. Entonces tengo 5 maniobras, procedimiento bimanual de Guyon, y dice que es bimanual porque hay una mano por debajo y otra mano por encima del abdomen. En esta maniobra la mano de encima es la que palpa. Una segunda maniobra que es la maniobra de peloteo renal. Esta maniobra es también bimanual, pero ahora la de arriba está fija y la de abajo pelotea. Una tercera maniobra que es la maniobra de Glenard. Y esta maniobra tiene 3 momentos. Recuerden que hay Glenard en estómago, Glenard en hígado y Glenard en riñón. Es una maniobra que nos la tenemos que aprender para los 3 sistemas, para las 3 estructuras. Entonces, Glenard tengo acecho, captura y escape. Tengo el método de Ouellet, que es muy interesante porque es la maniobra que utilizo cuando no tengo camilla para acostar al paciente. Por tanto, este paciente de pie, yo estoy en una fiesta, me llaman porque el paciente está con un dolor de momento y lo puedo poner de pie, una rodilla encima de la silla y ahí palpo el riñón de ese lado. Método de Ouellet. Y tengo los puntos pielo-reno-ureterales anteriores, que son 3, y posteriores, que son 2. Esos posteriores guardan relación con la maniobra de Giordano. Entonces ya yo tengo 3 elementos importantes para el diagnóstico. 1, antecedentes. 2, la clínica. Y 3, el examen físico. Con esto ya iría a los laboratorios. Le voy a indicar a mi paciente un examen de orina. Un examen de orina que es importante porque yo tengo que ver la presencia de bacterias para decir que es positiva la orina. Puede ser que haya nitritos, puede ser que haya leucocitos, una leucocituria. Puede ser que haya piocitos, una piuria, puede ser que haya cilindruria, que haya cilindros. Pero lo que sí no puede faltar para que el examen general de orina sea positivo es la presencia de bacterias. Este paciente le voy a hacer un hemograma y en este hemograma generalmente lo que voy a buscar es la leucocitosis con desviación a la izquierda. Como se trata de una bacteria, generalmente los que van a aumentar van a ser los polimorfos nucleares neutrófilos. Si es una mujer, sobre todo, no se me puede olvidar hacer examen de un exudado vaginal y endocervical.
Si es mujer o hombre, también el uretral. ¿Por qué? Buscando enfermedades de transmisión sexual. Yo no hago nada con ponerle carretones de ciprofloxacina a un paciente para los riñones si no trato la enfermedad de transmisión sexual. Esta es la que está predisponiendo a la otra infección de arriba. Si yo no llego al diagnóstico con estos elementos, puedo utilizar estudios imagenológicos, le hago una sonografía, buscando ver el riñón ver las vías urinarias excretoras, ver vejiga, ver uréteres, ver próstata en el hombre, ¿verdad? Otro estudio imagenológico pudiera ser un urograma descendente, buscando otras etiologías, tumor, cálculo, obstrucciones, acceso. Le podría estar haciendo una cistoscopía o una cistografía en aquellos pacientes que no llego a diagnóstico de infección urinaria, o estudios con radioisótopos contrastados, buscando ya en individuos que no he podido llegar al diagnóstico con los exámenes anteriores. Pero el examen que me va a hacer el diagnóstico positivo de certeza va a ser el urocultivo. Y yo tengo que tener presente que la bacteriuria significativa, para yo decir que hay una bacteriuria significativa en pacientes asintomáticos, en la mujer tiene que haber más de 100.000 colonias y en el hombre más de 10.000. Y si el paciente está asintomático con más de 1.000 colonias, yo hablo de bacteriuria significativa. Es de tener presente también que cuando en urocultivo salen 2 gérmenes, yo enseguida pienso, está contaminada la muestra. ¿Será que este paciente estuvo expuesto a sondas vesicales? ¿O será que hay una fístula vaginal o una fístula intestinal? Y siempre a urocultivo es obligado a hacer urocultivo a la embarazada en cada trimestre y a todo paciente que se va a operar de alguna cirugía urológica. Siendo así, ya tengo los 4 elementos del diagnóstico: antecedentes, cuadro clínico, examen físico y complementarios. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿No hay duda? Ninguna, doctor. Pedro Raiza. Todo bien, doctor. Leonardo Vidriola. No, doctor, está bien. ¿Está bien, doctor? Eliane y Alex, esto es por pareja. Está bien, doctor. Todo bien. Jenny, ¿todo bien? Sí, doctor. Ya, entonces si todo va entendiéndose, ya estamos en condiciones de poner el tratamiento a mi paciente. Ya hablábamos, Jenny misma lo mencionaba, que había un tratamiento que tiene que ser preventivo, profiláctico, y es esa higiene personal que tenemos que tener. Es la ingestión de líquido que debe ser importante, abundante. Tenemos que tomar mucha agua, más acá en Santa Cruz, el clima es tan cálido. Tengo que, las muchachitas que se ponen dispositivos intrauterinos tienen que revisárselos cada cierto tiempo para saber que no están vencidos, porque las puede predisponer a un cuerpo extraño y las puede predisponer a tener infecciones. Y por tanto las vaginitis hay que tratarlas bien. Todos aquellos pacientes que se instrumenten con sondas vesicales, se le hagan pruebas por vía uretral, tienen que estar, esas instrumentaciones tienen que estar lo más asépticas posible para evitar la transmisión de la enfermedad. Por tanto, siempre vamos a estar hablando de algún tratamiento preventivo para evitar la enfermedad y un tratamiento curativo. Ese tratamiento curativo lo vamos a ver si la infección está complicada o no está complicada. Lo más frecuente, como preguntaba Eric, es que no esté complicada. Y si no está complicada, hacemos un tratamiento por vía oral. Este tratamiento por vía oral puede ser un tratamiento corto de 3 días o puede ser un tratamiento de dosis única. Fíjense que aquí en el tratamiento corto las drogas son las quinolonas. Estos 3 medicamentos se les llama, están dentro del grupo de las quinolonas. Hoy en día están haciendo un poco de resistencia a estas drogas. Por tanto, tenemos también el sulfaprino cotrimoxazol. Tenemos también la nitrofurantoína, el ácido nalidíxico, que también lo pudiéramos estar utilizando para el tratamiento de estos pacientes.
Y si mi paciente es un paciente que yo sé que es muy confiable, puedo estar utilizando una dosis única, bien con ampicillin, si no es alérgico a las penicilinas, o bien con cotrimoxazol o sulfapril para el resto de los pacientes. Y es muy cómodo, muy cómodo. Estos pacientes con este tratamiento es para las ITU no complicadas. Si mi ITU estuviera complicada, entonces estoy obligado a internar a mi paciente y a utilizar antibióticos por vía parenteral. Pudiera utilizar las quinolonas por vía parenteral porque vienen por vía parenteral, pero pudiera utilizar las cefalosporinas de tercera generación, como el Rosuspin, el Claforan, que también son útiles en el tratamiento, en el manejo de estas entidades. Si mi paciente mejora, y se le quitan los síntomas, yo digo que mi paciente tiene alta clínica. Eso no quiere decir que mi paciente no lo voy a seguir y no lo voy a ver más. Por tanto, esta diapositiva, que es la última, para mí es la más importante en el tema. Estoy obligado a mi paciente, aunque esté bien, indicarle urocultivo cada 3 meses el primer año. Y el segundo año tengo que indicar urocultivo cada 6 meses. Si todos estos estudios dan negativo, entonces yo le digo a mi paciente, o yo digo que mi paciente está con alta epidemiológica a los 2 años. Si alguno de estos urocultivos diera positivo, se comienza de 0 a contar en tiempo 2 años. Entonces ahora sí tendríamos ya el seguimiento adecuado de mi paciente con infección urinaria a los 2 años con todos los urocultivos negativos. Yo digo que mi paciente tiene alta clínica y tiene alta epidemiológica. ¿Dudas, muchachos, en relación con este tema que hemos avanzado? No, doctor. Todo bien, doctor. Preguntas. Doutor, só uma pergunta. O tratamento da complicada seria internação, tratamento endovenoso, com quais são as medicações mesmo? Seria a sulfametoxazol? Claro, yo les había hablado a ustedes de que podíamos utilizar esas mismas. Hay cotrimoxazol por vía parenteral, hay ciprofloxacina por vía parenteral, pero también tengo cefalosporinas de tercera generación que le dan bien a las bacterias gram negativas, como por ejemplo el ceftriaxone y el claforan. Está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos?